Ya, listo, ya estamos enviando. Ya. Bien, ante todo presentarme, soy el doctor Flores, para darles el tema de hipótesis dentro de la asignatura de Introducción a Investigación en Salud. En todo caso, solamente por hoy día ha habido un pequeño cambio, pero solamente es hoy, la clase de hoy. Entonces, vamos a abordar con el paralelo a lo que significa el tema de hipótesis dentro de la investigación, ¿no? Bueno, a ver, ¿dónde están? ¿Cuántos están? ¿O cuántos lograron reunirse ya? Ya, aquí estamos, 179. A ver, mi hipótesis de un fenómeno. Empezaremos con la definición. Es una de las estrategias metodológicas. Hemos visto dentro del método científico las partes, las etapas que tiene el método científico para llegar a concluir un conocimiento, ¿no? Hallar una hueca y determinar cuáles son la causa de un fenómeno que estamos analizando, ¿no? Entonces, por tanto, esa es una de las alternativas a partir de una hipótesis, dentro de lo que significan las investigaciones, ¿no? Ahora, esta respuesta suele ser adelantada bajo una determinada perspectiva epistemológica, o sea, del conocimiento. Quiere decir que la hipótesis no es una percepción que yo creo. Por ejemplo, a ver, algo que está recientemente que ha pasado, mi hipótesis, ¿por qué ha ganado un partido y el otro no? A ver, yo parto, digamos, como hipótesis, un ejemplo, una supuesta hipótesis. Yo pienso porque, bueno, ha habido toda una aspectos que han determinado, como dice, ¿no? Información que han viralizado a través de el racismo y todo eso que, créeme, la sociedad en cualquier lado tiende a, más que estigmatizar, podríamos decir, no aceptar las opiniones que determinan racismo. ¿Por qué? Porque está implícito de alguna manera la condición, el respeto hacia una persona, ¿sí? Entonces, por ende, mi hipótesis puede ser de que esta información que ha sido develada hace ya más de 15 años, creo que era, del señor que estaba como vicepresidente, le ha afectado a que muchos de sus votantes puedan de alguna manera, o de los indecisos, como dice, orientarse a no mucho alinear con la propuesta. Ya, pero esta es mi hipótesis, mi supuesta hipótesis. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy pensando no está nada comprobado, no es sacado de ningún libro, no es hecho de ningún estudio, es lo que yo tal vez escucho en las calles, en los medios de comunicación, es como un resumen de opiniones. Y créanme, eso no es hipótesis, porque la hipótesis proviene de lo que significa un análisis del marco teórico, de toda la parte conceptual que yo ya he ido realizando. Entonces, pero sin embargo, yo puedo plantearlo como hipótesis, pero ya les digo, técnicamente la hipótesis no es esa.
la hipótesis parte de lo que significa un marco teórico bien establecido, ¿no? Entonces, esta hipótesis proviene de una información primaria y da una explicación teórica. Si yo quisiera hacer una hipótesis del fenómeno que se ha vivido el anterior domingo, tendría que haber, de alguna manera, ingresado a lo que significa artículos, información, qué sé yo, textos de sociología, antropología, para ver cómo es la conducta humana en función a ideas racistas, en función a conflictos en relación a lo que significa el, el pensamiento en este tipo de situaciones. ¿Sí? A partir de todo esa información que ir leyendo, se decide establecer una posible hipótesis, una respuesta adelantada, ¿no? Entonces ahí ya cumpliría a partir de una explicación teórica, ¿sí? Pero sin embargo, esta explicación teórica que yo estuviera sacando, no de mi opinión, de opiniones de otras personas, sino de todo un marco teórico ya elaborado, la función es luego probarla o negarla, lo que llamamos la hipótesis alterna o la hipótesis nula. O sea, pongo una proposición, una respuesta, y luego pongo la negación de esa respuesta, que es la hipótesis nula. Pero obviamente ambas se están construyendo con lo que significa el conocimiento teórico. Por tanto, la hipótesis llega a ser una explicación tentativa del fenómeno a investigar. Pero ya les vuelvo a repetir, esa investigación tentativa no es una explicación, o más que una explicación, no es una deducción, no es una especulación. Eso quisiera que me entiendan bien, ¿sí? Es una proposición fundamentada en un documento académico, en un artículo, en estudios. Ahí está la diferencia de plantearme una hipótesis. Por tanto, estas respuestas provisionales a una pregunta de investigación, que después se analiza, estudia, investiga y se acepta o rechaza al observar el resultado obtenido. Yo tengo mi hipótesis, ¿no? En este caso digo, bueno, la situación es que han afectado mucho opiniones que se han probado, que han sido, que se expresadas hace mucho tiempo y ya ha influido en la población votante. Mi hipótesis puede ser eso, ¿no? Una. Mi otra hipótesis puede ser que, bueno, al final, muy probablemente ha habido un mejor acercamiento a las mayorías poblacionales a nivel de Bolivia. El no solamente centrarse en el eje La Paz, Santa Cruz, Cochabamba como ciudades, como que ahí solamente se debe hacer una campaña, ¿no? Tal vez ha sido que sea segundo a persona rural, hablarle en términos claros y sencillos, ¿no? Entonces, puede ser otra hipótesis. Y así puede haber viendo otras hipótesis porque ha habido ese cambio en cuanto a lo que significa el aspecto electoral, ¿no? Pero si voy planteando esa hipótesis, entonces son aspectos que debo fundamentar a partir de debo llegar a probar si es probada o es rechazada la hipótesis. Y en este caso hago estática, por ejemplo. Rechazar o aprobar o aceptar están de prácticas de manera contrastes. Por eso es importante estructurar una hipótesis a través de, una de teorías que ya están plantadas. Y he podido encontrar
o descargar o leer dentro de documentos. Qué importante es eso. Vincular la teoría. Entonces, aparte, existen de que legalmente nuestro contexto a nivel de Bolivia, ¿sí? Y como dice, el voto que a veces decide muchas cosas es el voto de área rural, ¿sí? Pese que en área urbana es una gran parte de la población, pero nunca hay que olvidarse que en área rural la población que tiene los derechos y también piensa, elige, decide y orienta un voto. Entonces, por ende, esos aspectos que son, deben venir de estudios sociológicos, antropológicos, determinan, considerar para las personas que puedan en algún momento postularse. Porque con pena digo que a veces cuando alguien quiere postularse, acude a personas que entre comillas son expertos y pueden tener la mayor experticia, pero en su contexto. Si yo voy a otro país, por más experto que sea, no es mi país. Entonces, por ende, todo lo que yo vaya a determinar acciones no es conociendo a lo que es la realidad de un Estado plurinacional, ¿no? Entonces, en aspectos de investigación, todos estos aspectos se debe considerar, ¿no? Y por eso, al final, se vincula lo teórico con lo que uno encuentra en resultados, ¿no? Ay, perdón, aquí hay una idea. En términos simples, damos una sospecha de una intuición de una posible explicación en base a reflexiones sobre las respuestas posibles a esas preguntas. Así de claro tiene que ser la hipótesis. La hipótesis no necesariamente son verdaderas. Todo lo que he hablado hace rato necesariamente no es verdadero. Puede ser que el 100% me esté equivocando. Por lo tanto, cuando yo planteo hipótesis, ¿sí? Y no la puedo comprobar, anulo o rechazo la hipótesis. Pero ojo decirles que en un estudio de investigación se acepte o se rechace la hipótesis, eso no le quita el mérito a mi investigación. Muchas veces creemos, ¿no? Uy, no, en mi estudio ha salido que mi investigación está negando mi hipótesis. Uy, mi estudio no sirve. ¿Por qué he llegado? No, estamos equivocados si asumimos eso. Así una hipótesis sea rechazada, tiene el mismo valor científico que una hipótesis que haya sido aceptada. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver desde el punto de vista que yo esté concluyendo mi estudio. Si mi estudio ha salido rechazando la hipótesis, ¿qué me dice? Que todo lo que he diseñado, las variables que he analizado, me han llegado a un resultado que está negando lo que en principio yo he propuesto, pero tengo resultados, ¿sí? Que es lo que también tiene mucho valor, ¿no? Entonces, primer aspecto. Segundo aspecto, no es una explicación gratuita y al azar. Y eso es bien importante. En un mundo académico, compañeros, como quien dice, primeramente debe uno razonar y luego de uno expresar. No al revés. Primero expresa y luego recién razona lo que ha dicho. ¿Sí? Cada palabra que uno pronuncia, y acostúmbrense a esa forma, piénsenlo antes de decir. ¿Por qué? Porque a veces nos ponemos, o podemos, ya, digamos una reunión de amigos, ya, de amigos informar, ya, podemos hablar, podemos especular, como dicen, ¿no? Chimentar, chismear, ya. Aceptamos, porque toda, no es un entorno formal de aprendizaje ni de aspecto académico, ¿ya? Pero es bien diferente dentro de un mundo académico. Y cuando digo mundo académico, me refiero a universidades, congresos, simposios, donde las palabras que uno expresa verbalmente o por escrito
tienen que ser repensadas. No pueden ser, como quien dice, lanzadas así, como ametralladora, palabra, sin pensarlas, no. Entonces, la hipótesis se convierte dentro de eso una explicación que está basada en un marco teórico, reflexionada y analizada, y no es al azar expresada, ¿no? Se plantea por eso a través del conocimiento y la reflexión teórica que se ha realizado. Reflexión es algo importante que a veces nos falta. A veces fácilmente especulamos. Con un poco de información, ya, como muy comúnmente se hace en redes sociales, en medios de comunicación, con escasa información se habla teorías, se construye historias y media de fenómenos, personas, poblaciones. Cuando más cauto es primero tener toda la información, reflexionarla y recién expresarla. Tal vez ahí está el, el secreto de no perder la credibilidad. Porque cuando pierdes la credibilidad, ya pasas a un plano en que nadie te cree. Conocí a un compañero hace mucho tiempo que le mencionaban, le decían historias sin fin. Y yo decía, ¿por qué le mencionan o le dicen historias sin fin? Y bueno, no me dijeron, pero al final yo me di cuenta por qué le decían historias sin fin. A ver si me entendió, Ramos Bernal, ¿me entendió? ¿Por qué le dirían historias sin fin? Diego, ¿Cómo está, doctor? Sí, 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 lo entiendo. ¿por qué? Porque contaba historias que prácticamente pueden llegar a ser falsas. Y muy bien, muy bien. Y a veces así, claramente el compañero se ganó ese, ese título, ese apónimo o sobrenombre, porque llegamos así muchas veces a expresar ideas y que no han sido comprobadas y solamente especulaciones, especulaciones. Ojo, desde ese lado, por lo menos académicamente, eh, considero, no pierdan credibilidad. Por eso reflexionen cada idea que expresen. Vale. Entre las hipótesis pueden ser, si bien pueden ser más o menos precisas, pueden también involucrar a dos o más variables. Eso mucho depende del estudio que estés realizando y de los documentos que estés revisando y de donde vaya a sacar mi hipótesis y cuáles variables voy a relacionar. Entonces, la palabra hipótesis, si nos vamos a la etimología, proviene del griego hipo. Ustedes saben que hipo significa, y hablamos del hipocondrio, por ejemplo, hipogastrio. En anatomía ya hayan llevado tal vez eso, ¿no? Cuando es hipo, cuando es epi y cuando es meso. Arriba, al medio, abajo. Aquí hablamos del hipo, porque todo viene del griego o del latín, ¿no? De expresión, ¿no? Hipo significa debajo y tesis significa la proposición o la posición que se tiene acerca de algo, ¿no? Si hacemos literalmente, le significa la supuesta previa, o sea, la proposición que está por debajo, o sea, la suposición, algo que no está comprobado, ¿no? Entonces, en la investigación científica, esta suposición, por si acaso, no es arbitraria, sino que se va a basar en la teoría. O sea, todo lo que les he mencionado hace rato no llega a ser hipótesis porque son especulaciones que yo estoy expresando como ejemplo, ¿no? Yo estoy expresando que el voto ha sido así por esto, por esto, por esto, pero usted me dice, ya, está bien, pero ¿cómo argumenta su hipótesis? Y bueno, es que yo he escuchado en el canal X, canal tanto que así es. Entonces no tengo argumentación, no tengo, sí. No he llegado a algo. Podría haber tenido argumentación si diría, yo he estudiado, yo he leído en estudios sociológicos, antropológicos, en el cual
las redes sociales tienen este tipo de influencia, en nuestro contexto en Bolivia, tiene, de acuerdo al artículo, si tengo toda esa argumentación, lo que yo he hablado tiene validez como una hipótesis, ¿sí? Bueno, entonces, la hipótesis no se limita a ser una idea o suposición, sino una, no se olviden, proposición científica, bien analizada, ¿sí? A partir de un conocimiento científico, pero obviamente requiere verificación. Y ustedes miran, pero ¿por qué requiere verificación si usted ha sacado de estudios, de libros? ¿Por qué? Porque cuando yo voy a analizar o voy a hacer el estudio de un fenómeno en mi país, en mi región, en mi ciudad, estoy hablando de un contexto totalmente tal vez diferente. Puedo tener estudios de, qué sé yo, del occidente, de qué es toda la parte oriental, Medio Oriente, África, inclusive hasta de Perú puedo tener mis estudios. Pero Perú, no Bolivia, no La Paz, ¿sí? No el área del occidente. Entonces, necesariamente las hipótesis que puedo extraer a partir de esos estudios, debo hacer la verificación mediante nosotros. Y ya les dije, esos métodos objetivos pueden ser o son pruebas estadísticas, lo que llamamos contrastes de hipótesis. O sea, se hace la estadística para determinar acepto, rechazo, ¿no? Entonces, implica entonces toda hipótesis una relación lógica y verificable entre variables. Ahora, las tesis no en todas las investigaciones cuantitativas se plantean. ¿Por qué? Las investigaciones empíricas son aquellas que se tiene tan escasa información que más bien yo estoy aportando un poco más. Y allí no voy a encontrar los suficientes argumentos para plantear una probable hipótesis. Entonces, probablemente no lo puedan realizar. Bien. En otro caso, hay hipótesis que se pueden ir ajustando dependiendo a la división o a las necesidades que se pueda o a las preguntas que puedan surgir, puede darse. Ahora, ¿cuáles son las funciones de la hipótesis? A ver si están durmiendo. Aunque ya son más de las 9, no tenían que estar descansando. ¿Qué nos dice Giancarla Chávez? Hola, Giancarla, ¿está ahí? Sí, estoy aquí. ¿Me Ya, escuchas? ¿nos puede leer la primera función de la hipótesis? En guiar el estudio, determinar qué aspectos deben observarse y cuáles no. Descriptiva, explicativa, evidencia empírica. Muy bien, gracias, ¿Continúo? Giancarla. Oh, Gracias. Entonces, una primera función. Si estamos hablando de una respuesta adelantada y queremos probar o negarla, obviamente todo va a girar en torno a eso. Mis variables, mi forma de análisis, ¿no? Entonces, va a determinar dentro de mi estudio qué aspectos voy a analizar y observar y cuáles pierden relevancia. Por eso, un ejemplo, si yo haría este tipo de estudio de las elecciones, me serviría cuántos hijos, una variable de cuántos hijos tiene. Creo que no, no me sirve observar eso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un aspecto de la idea que tiene acerca de una crisis que debe ser resuelta a través de un candidato, ¿no? Entonces, hipótesis determina eso, determina los aspectos que debo y no observar. Proveer una dirección teórica, ¿sí? Si ya tengo qué voy a investigar, me va a permitir elegir o derivar los objetivos más adecuados. E inclusive hemos dicho seleccionar el tipo de investigación que le quiero desarrollar. Orienta la recolección de datos. Si yo tengo variables, voy a saber qué datos voy a recolectarlos, de qué manera, de qué forma, ¿sí?
Ahora, muy importante, su función en la hipótesis, de la hipótesis en el análisis. Facilita la interpretación de resultados al comparar los datos con los datos empíricos con las proporciones teóricas. Yo en mi estudio he puesto mi hipótesis nula alterna, que lo he sacado de mi cabo, con ayuda del marco teórico, un análisis flexible. Ahora es el momento de, a través de hacer mis diseños de colección de datos, análisis, lo que significa luego mis conclusiones, hago el análisis para ver lo que he dicho en un principio como una respuesta previa. ¿Ha sido comprobado? ¿De qué manera? Hago contraste de hipótesis. Hago los famosos errores alfa, errores beta, que se hacen en la investigación. Y puedo determinar si evidentemente esto o no, probablemente. Entonces, a través de ese análisis puedo llegar inclusive a probar teorías o desarrollar nuevas teorías. Si he confirmado mi hipótesis con un estudio rigurosamente desarrollado, estoy creando teoría sobre un fenómeno. Eso es lo que me permite la hipótesis. En cuanto a su característica y a su estructura, la hipótesis, obviamente, si estamos hablando del estudio, va a referirse a una situación real. Entonces, si va a referirse a una situación real, va a someterse a pruebas dentro de esa situación real, como dice, en un universo y contexto bien definido. Rojas en el 81 dijo eso. Si estamos hablando de una situación real, debe probarse o someterse a prueba en un contexto real también. En esa hipótesis debe redactarse de una manera que tenga una consistencia lógica, coherente, ¿sí? Que tenga un sustento ante todo. Sus variables que deben ser comprensivas y precisas. Ahora, la relación entre las variables que está estableciendo dentro de la redacción de la hipótesis debe ser clara, lógica y verosímil. Y obviamente sus relaciones entre variables deben ser medibles y observadas. Asimismo, debe ser relacionada con técnicas disponibles para probar lo que ya les dije. Las técnicas son las famosas pruebas de contraste de hipótesis, ¿no? Ahora, ¿qué estructura o cómo se lo debe fabricar? Los aspectos que debe tener la hipótesis debe tener los sujetos de quien está hablando, ¿no? La población, las variables que está considerando, la relación entre esas variables, la dirección que va esa relación positiva, negativa, neutra. Y no nos olvidemos el contexto. Estos 5 aspectos forman parte de la estructura de una hipótesis. Y ahí va unos ejemplitos. Más que ejemplitos, estamos como definiciones. Antes, perdón. Tenemos la hipótesis nula y las hipótesis alternas. La hipótesis alterna es lo que hemos hasta ahora hablando. Todo lo que extraigo de la parte teórica. Puede ser una o más variables que pueda considerar. Por eso tiene esta simbología, la H en mayúscula y un subíndice 1. Esta hipótesis de investigación es una proposición tentativa acerca de las posibles relaciones de más variables, dos o más, y que cumplen requisitos mencionados. ¿Sí? Una hipótesis general. Ahora, una hipótesis alterna, ahí está la H y el subíndice A, que puede haber una, dos, tres, cuatro, dependiendo, alternativas, son posibilidades alternativas ante las hipótesis de investigación o nulas y proporcionan descripción distinta. Interesante.
Y la nula, en cambio, es la que les niega. Se niega. Y matemáticamente se le expresa de esta manera. La hipótesis nula, h sub 0, h sub 1, ¿sí? En uno determina igualdad y en uno la desigualdad. Formulando una hipótesis, y aquí viene el ejemplo. La hipótesis, como bien hemos dicho, surge como una respuesta tentativa a una pregunta de investigación que va a involucrar obviamente variables y cómo han de relacionarse. La pregunta, ¿qué dice acá? A ver, ¿quién nos lee? A ver, un compañero. Luis Fernando Santos. Tito. ¿Qué dice la pregunta de investigación? No está. ¿Está tal vez yo no lo ves? Me late que todos están con sus dispositivos encendidos y haciendo otra actividad. A ver, ¿alguien que pueda leer la pregunta de investigación? ¿Puedo hacerlo yo, doctor? La pregunta de investigación que estoy mostrando en este ejemplo. ¿Puedo leerlo yo? Claro. Ok, la pregunta. ¿Cuál es la influencia del uso del teléfono móvil durante las clases del prefacultativo en el rendimiento académico de los estudiantes postulantes a las diferentes carreras de la Facultad de Medicina de la UNSA La Paz, Bolivia 2025? Ya, muy bien. Es una pregunta de investigación, ¿sí? Como bien menciona. ¿Qué relación con la población que tiene o el objeto de estudio? Los estudiantes postulantes a las diferentes carreras de la Facultad UNSA La Paz, de gestión. Esa es la población en el cual se quiere estudiar. ¿Qué quiere uno estudiar? Influencia del móvil que tiene. ¿Dónde? Durante las clases del prefacultativo. O sea, hay variables que estás relacionando. Porque quieres saber cuál es la influencia, buena, mala, negativa, positiva. A partir de eso, construye en este ejemplo objetivo. ¿Qué significa evaluar la influencia del uso del teléfono móvil en el rendimiento académico de los estudiantes? ¿Sí? Entonces, tenemos dos elementos y fabricamos la hipótesis, pero obviamente hemos dicho, en este ejemplo, está mencionando el uso del teléfono móvil perjudica, dice, ¿no? Asumimos que estos términos que he utilizado en mi hipótesis es a partir de el marco teórico que ha leído. Se ha visto que sí, realmente en otros estudios que se han hecho en otros países, eh, no es óptimo y adecuado, digo, ¿no? Entonces va a perjudicar, ¿sí? Entonces se plantea la respuesta adelantada, ¿sí? Aquí de una manera un poquito más concreta, en cuanto a la pregunta, la influencia del uso del teléfono móvil, tenemos la hipótesis. El uso del teléfono móvil durante las clases perjudica el rendimiento académico. Y tenemos la hipótesis nula, niega, dice, no influye, alterna, que menciona que más bien motiva el mejor rendimiento. Estas proposiciones expresadas debe traducirse en números para estadísticamente contrastar, aceptar o rechazar. Eso en adelante se verá. Pero debemos partir que estas proposiciones deben estar correctamente elaboradas y estructuradas. ¿Sí? Bueno, pasamos a lo que es la justificación. ¿Qué es justificar? Es decir, como yo le diría al compañero, hace rato a quien le manifesté que participara. A ver, si estuviera Luis Daniel Titirico, ¿qué pasa?
no está tampoco. Ya. Si le diría al compañero, a ver, póngase que grabo, o está grabado, perdón, esta sesión, y de acuerdo a los contactos que se ha pedido, le llega a su señora madre o a su señor padre. Toda la grabación, y en la grabación se escucha que como docente estoy pidiendo que él participe, y él no está participando. Ahora no sé por qué será, porque su celular no tiene audio, porque no sé qué sé yo, su internet no es simétrico, o sea, subida y bajada en cuanto a megas, o será que simple y sencillamente lo ha encendido su celular, lo ha dejado ahí para que figure su nombre en la grabación y obviamente puede que la persona esté ya realizando otras actividades, ¿no? Pero yo muestro la grabación, entonces los papás le dicen, a ver, Luis, ¿qué ha pasado? Aquí te han pedido que participes y no has participado. Entonces, ¿qué tiene que hacer él? Justificarse, ¿no? O sea, expresar o argumentar por qué no has realizado una situación. O por qué has realizado, o por qué ha hecho el silencio. Entonces, por eso la justificación en un estudio llega a ser también un componente principal del planteamiento del problema porque permite explicar razones, no se olviden, las razones, la relevancia del estudio que se pretende hacer, ¿sí? Y esas razones que se pueda dar, ¿sí? Con la justificación como una parte esencial del planteamiento del problema, pues permite explicar las razones y la relevancia del estudio que se propone analizar, que es importante. ¿Cómo se redacta? De acuerdo con Saint-Pierre, redactar una justificación sugiere argumentar con claridad y fundamento que vale la pena desarrollar el estudio, mostrando su potencial dentro del campo del conocimiento y su impacto más allá de lo académico. Interesante esto. Es decir, la redacción de la justificación tiene el propósito de convencer al lector, al comité o institución de que el problema de investigación es pertinente. Si el compañero Luis quiere convencer con su justificación a su señor padre o madre, a la persona que esté a su cargo, esa justificación debe de alguna manera valer la pena, ¿no? Es que justo ese ratito he ido a, no sé, a cantar mis piezas, a servir un cafecito. Es creíble, porque ya pasaron 10 minutos y le sigo convocando y él no nos responde, ¿no? Entonces, debe haber dentro de esa redacción el propósito de convencer a la persona que está escuchando esta justificación, ¿sí? Y en un estudio debe ser de alguna manera pertinente, relevante y factible de abordar científicamente esa redacción. Por tanto, la redacción de la justificación también es un proceso reflexivo, argumentativo y clínico, ¿no? Tiene que decir uno por qué lo estás realizando de esa manera, ¿no? Entonces, ¿cómo redactamos la justificación? ¿Qué aspectos debe tener en primera instancia? Debe ser clara, ¿no? Una justificación como uno lo redacta, lo lee, lo relee, lo vuelve a leer y lo hace de una manera clara, conceptual, de tal manera que las ideas estén ordenadas coherentemente, de manera precisa y concisa. Debe tener su argumentación, por qué está desarrollando este tipo de justificación para realizar ese estudio, ¿sí? Fuentes científicas que evidencien la existencia del problema y ausencia de teorías que sustenten soluciones también. Y finalmente, esa justificación debe vincularse a los objetivos. Por eso menciona Tamayo que cada razón expuesta en la justificación debe corresponder con una meta concreta del proyecto de desarrollar. Ahora, los pasos para redactar, ¿cuáles le van a ser? Primero, obviamente, ya hemos dicho,
leer el marco teórico, o sea, analizar lecturas reflexivas para identificar vacíos del conocimiento, identificar la relevancia científica social que tendrá, o sea, qué tan importante es realizar eso, establecer beneficios esperados, argumentar la pertinencia y viabilidad, recursos del tiempo, accesibilidad y finalmente redactar con claridad, con coherencia y sin tecnicismos. De forma sintética, la hipótesis debe ser clara, breve, argumentada y relacionada con los objetivos y ante todo ser convincente. Ante todo, no se olviden de eso. Aquí está un ejemplo. A ver, en este ejemplo le pedimos nuevamente a Luis Daniel Titirico que nos pueda leer el ejemplo, porque es un párrafo introductorio argumentativo y un párrafo final. A ver, Luis Daniel. Ah, sí, doctor, ¿me escucha? Ahora sí le escucho. Si me puede leer el ejemplo de esta justificación. ¿Me podría indicar cuál? Porque ahorita mi señal estaba un poco mal. Ya ve, esa es una justificación, por ejemplo. Lo señalo. Ahora, debe ser creíble. Ya. Lo que tiene al frente, está viendo la pantalla, ¿verdad? Ah, sí, doctor. Dice, ya, dice el presente estudio, ¿no ve? Eso quiero, ese paso quisiera por favor que lo lea. Ya. El presente estudio se justifica teóricamente porque contribuiría a ampliar la comprensión de la influencia del uso del móvil celular durante las clases del prefacultativo. En el plano práctico, los resultados permitirán diseñar programas de apoyo académico orientados al fomento de la autorregulación del aprendizaje, mejorando la calidad de los procesos educativos. Muy bien. ¿Eso más? Entonces, aquí no, hasta ahí, por el momento. Entonces, se ha redactado, como ejemplo, esta justificación, ¿sí? Está dando las líneas por qué, para qué, dice diseñar programas de apoyo académico para asegurar el autoaprendizaje. Porque ya desde que apareció los celulares, desde que vino la pandemia y vino las clases virtuales, el del aprendizaje, ¿sí? Que se tenía hace muchos años, poco a poco va cambiando. ¿Sí? Ahora, es necesario, alcen la mano los que díganme que es necesario. ¿Y por qué tienen celular si no es necesario? Nadie alza la mano. A ver, oh, Luis solamente alzó, para él es necesario. Es esto, ¿por qué utiliza? Por moda. Daniela alzó también. Giancarla, que no estuvo, también alzó. A ver, ¿cuántos han alzado las manos? Mm, ya. Entonces, esto es importante, ¿sí? Pero el uso adecuado es aún más importante. Entonces, por eso, elaborar la justificación del estudio tiene que tener bien granadas, de tal manera que el que lea, ¿sí? Pueda decir, ah, sí, importante realizar este tipo de estudio, ¿sí? Me va a ayudar a realizar tal vez un programa mejor orientado, considerando las tecnologías que tenemos todos, ¿sí? Entonces, ya, bajen las manos nomás, ya sé que es importante por ser su celular, es prácticamente parte de, ¿no? Si no es anatómicamente parte, pero en algunos casos ya es funcionalmente parte, ¿no? Entonces, desde una perspectiva metodológica, la investigación validará un instrumento autorizado para medir el nivel de autonomía estudiantil. Seguimos apoyando a la idea de justificar por qué es importante realizar este estudio. Finalmente, a nivel social, el estudio busca promover una educación inclusiva, equitativa y eficiente. Todo esto de lo que significa la justificación
saberla elaborar y considerar estos aspectos que he ido mencionando. ¿No? Bien, ahí tenemos la bibliografía en relación a lo que significa la hipótesis, ¿sí? Y la última diapositiva, nuevamente les doy las gracias